Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Lamentaciones capítulo 4. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos pedirte que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos cada día entender más y más tu voluntad hacia nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nuestro guía. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por otorgarnos tus dones maravillosos. Gracias por todo. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 4 de Lamentaciones es también un poema acróstico, pero con una estructura totalmente diferente. Aquí el profeta demuestra cómo el castigo de Dios se hizo efectivo en todos los estamentos de Judá. Y aunque cruel y terrible fue el castigo, es sin duda justo debido a que es el resultado natural del pecado. Sin embargo, este capítulo termina con un mensaje de esperanza. En la primera parte del capítulo, que son los versículos 1 al 12, es el lamento de Sión por su estado lastimoso. Veamos los versículos 1 y 2. Perdió el oro su brillo, quedó totalmente empañado. Por las esquinas de las calles quedaron regadas las joyas del templo. Oro puro, así se valoraba a los habitantes de Jerusalén, pero ahora no valen más que simples ollas de barro. El poeta contrapone dos situaciones, la esplendente vida de Judá con su templo antes de la catástrofe y la miseria que vendría después de la derrota. Lo primero, la degradación del oro por barro, se refiere tanto al templo, que había sido adornado con oro, como también al pueblo mismo. El templo yace en ruinas, sus paredes ya no son más, sus utensilios ya no están. Los hombres de Israel, los príncipes que eran valorados, vestían prendas lujosas con mucho orgullo. Ahora no se distinguen entre la multitud de cautivos y son personas que también pasan mucha hambre. La segunda degradación que hace referencia es la del afecto maternal. Leamos los versículos 3 y 4. Bondadosas se muestran las lobas cuando alimentan a sus cachorros, pero las crueles madres israelitas abandonan a sus hijos. Reclaman pan nuestros niños, pero nadie les da. La lengua se les pega al paladar y casi se mueren de sed. Los animales salvajes, como los chacales despreciables, alimentan por naturaleza a sus crías, mientras que ante la severidad de la conquista en Jerusalén, las madres fueron incapaces de amamantar a sus bebés. Son como los avestruces, que según la creencia popular se despreocupan por sus hijos. Es tanta la escasez que ni siquiera hay alimento indispensable para los pequeñuelos. Los niños de pecho mueren de inanición. El poeta dramatiza la situación para que se entienda cuál es la gravedad de la situación de Judá. Versículo 5. En las calles se mueren de hambre los que antes comían manjares. Entre la basura se revuelcan los que antes vestían con elegancia. Nadie ha podido librarse de la general penuria e incluso los que en la vida social tenían un lugar privilegiado ahora están vagando, mendigando pan. Es una situación de miseria total. La tercera degradación que habla el poeta es la degradación moral. Versículo 6. Cayó Jerusalén, pues ha pecado más de lo que pecó Sodoma. De pronto vino abajo y nadie pudo ayudarla. El pecado de este pueblo es más terrible que el de Sodoma y Gomorra. Estos, siendo naciones paganas, adoradoras de ídolos, siguieron su loco camino a la destrucción. Fue Dios quien directamente destruyó estas naciones. Pero Israel era la nación escogida por Dios, llena de cuidados y privilegios, y entre mayores dones, mayores responsabilidades. Por tanto, su castigo es más severo. Y el castigo no viene directamente de Dios, sino a través de la humillación
de una nación como Babilonia. También se habla de la degradación de aquellos nobles, versículos 7 y 8. Increíblemente hermosos eran los líderes de Jerusalén. Estaban fuertes y sanos, estaban llenos de vida. Tan feos y enfermos se ven ahora que nadie los reconoce. Tienen la piel reseca como leña, hasta se le ven los huesos. Los nobles en hebreo es Nazir, que significa consagrado, una referencia a los que hicieron voto de nazareo, pero también se refiere a los que fueron consagrados para un oficio especial, como los sacerdotes o los profetas. Pero en un sentido general se refiere a los dirigentes, a los príncipes, a los que ocupan elevados puestos. Se refiere al aspecto imponente que una vez habían tenido los dirigentes de Judá, pero ahora están tan flacos, tan mal vestidos, llenos de polvo, no hay en ellos nada digno de admirar. Están irreconocibles. Mejor era morir en batalla que morir de hambre. Versículo 9. A falta de alimentos, todos mueren poco a poco. Más vale morir en la guerra que morirse de hambre. La muerte lenta por hambre es más trágica y deshonrosa que la del que muere en el campo de batalla luchando contra el enemigo. Una degradación total que hasta las madres se comen a sus hijos. Versículo 10. Destruida ha quedado Jerusalén y hasta las madres más cariñosas cocinan sus propios hijos para alimentarse con ellos. La culminación de la miseria del asedio está representado por escenas de canibalismo que muestra cuán grande ha sido la calamidad que vino sobre Jerusalén. Leamos los versículos 11 y 12. Dice: el enojo de Dios fue tan grande que ya no pudo contenerse. Le prendió fuego a Jerusalén y la destruyó por completo. Terminaron entrando a la ciudad los enemigos de Jerusalén. Nadie en el mundo se imaginaba que esto pudiera ocurrir. Entonces se lleva a la reflexión que esta nación se sentía seguro, hablaba con soberbia, pensaba que nunca iban a caer en manos de los enemigos, pues sus enemigos entraron por las puertas y la destruyeron. Y se reconoce que se debe a la intervención divina. Toda la catástrofe de Judá ha sido un castigo enviado por la ira vengadora de Jehová, que se ha ensañado contra su pueblo escogido debido a las infidelidades. Consecuencia de ello es que hasta los cimientos de la nación han desaparecido. El exilio babilónico representa el fin de Judá como nación. Al hablar de la sociedad actual que va en degradación constante, los valores se están perdiendo en el hogar y por ende en la sociedad. En esta época de conocimiento abunda la ignorancia. En esta época que se distingue por el progreso, lo que está pasando es que el bien está retrocediendo y donde se proclama tranquilidad y paz, lo que hay es el brote de la más terrible violencia. Este mundo va a la destrucción total, a menos que Dios intervenga y ponga fin al reinado del mal y establezca su reino de paz. En los versículos 13 al 20 de Lamentaciones capítulo 4, algunos ven la expresión de confesión de los pecados y la maldad de ellos y que había traído los resultados de destrucción. Leamos los versículos 13 y 14. Injustamente ha muerto gente a manos de profetas y sacerdotes. Dios castigó a Jerusalén por este grave pecado. Juntos andan esos asesinos como ciegos por las calles. Tienen las manos llenas de sangre. Nadie se atreve a tocarlos. La maldad de los falsos profetas y sacerdotes que persiguieron y mataron a muchos fieles hijos de Dios se resalta en estos versículos. Los resultados fueron que ahora son menospreciados por el pueblo y considerados igual que los leprosos, inmundos. Tenían que clamar y la gente los veía y gritaban, ¿verdad? Como dice el versículo 15, leamos. En todas partes les gritan: fuera de aquí, vagabundos, no se atreven a tocarnos, no pueden quedarse aquí para vivir. Ante la presencia de estos guías ciegos, la gente dará alerta como si fueran leprosos, gritarán: inmundos, apartaos. Estas escenas gráficas
destacan el menosprecio a estos líderes que llevaron al pueblo por el camino equivocado. Trataron de huir, pero fueron alcanzados y reciben el castigo por su maldad. Leamos el versículo 16. Rechazados por Dios, los líderes y sacerdotes vagan por el mundo. Dios se olvidó de ellos. Dios los ha esparcido en medio de las naciones que los menosprecian y en donde no sentirían la mirada protectora de Dios. En estos pueblos no fueron respetados ni tuvieron en consideración su posición como sacerdotes o ancianos. Ninguno de ellos fue reconocido. Como prófugos huyeron de la faz de Dios y llevan su indignidad por doquiera que vayan. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes que trajeron ruina al pueblo de Dios. Versículo 17. Una falsa esperanza tenemos que un pueblo venga a salvarnos, pero nuestros ojos están cansados. Nadie vendrá en nuestra ayuda. El profeta se traslada a las horas trágicas del asedio de Jerusalén cuando habla de grandes esperanzas en la ayuda de potencias amigas que pudieran librarlos del acoso de las tropas de Nabucodonosor. Muchos estaban esperando la ayuda del faraón Ofra, pero Jeremías había insistido que el mejor camino era obedecer las indicaciones divinas. Sin embargo, estas naciones nada pudieron hacer por Israel. Quedó sola ante el asedio del enemigo. Versículos 18 y 19. Se acerca nuestro fin. No podemos andar libremente, pues por todas partes nos vigilan. Nuestros días están contados. Aún más veloces que las águilas son nuestros enemigos. Por las montañas y por el desierto nos persiguen sin descanso. Aquí se recuerda las escenas trágicas del asedio por las calles que no se podían transitar porque los babilonios espiaban los pasos de los ciudadanos de Jerusalén ya que estaban a la distancia de sus flechas. El fin trágico se acercaba y la ayuda egipcia no llegaba. Muchos trataron de escapar del cerco sobre Jerusalén y por los montes eran cazados como alimañas sin esperanza de salvación, ya que los enemigos eran más veloces y eran maestros para poner emboscadas por los montes y por el desierto. Versículo 20. El aliento de nuestra vida, el ungido del Señor, ha sido atrapado en sus fosas, aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. Lo otro que se muestra aquí es la degradación del rey como ungido del Señor. Esta frase fue muy destacada en labios de David, que no se atrevía a levantar la mano contra Saúl porque era el ungido del Señor. El rey era un siervo de Dios. Debía guiar al pueblo a obedecer los mandatos divinos, establecer el orden y defender a los menos favorecidos. Pero el último rey de Judá, que era Sedequías, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y los que hicieron caso, lo único que encontraron fue la muerte. Israel había menospreciado todos los privilegios que Dios le había concedido, los había degradado y por tal motivo Dios traerá castigo. Pero ahora cambia el escenario y viene la sentencia contra la hija de Edom. Leamos el versículo 21. Gózate y alégrate, oh hija de Edom, tú que habitas en la tierra de Uz. También a ti llegará la copa, te embriagarás y te expondrás desnuda. Los edomitas eran descendientes de Esaú. La animosidad entre Esaú y Jacob había sido perpetuada por sus descendientes. Cuando los ejércitos de Babilonia invadieron Judá, los edomitas se unieron en contra de los judíos para saquear. Leamos el libro de Abdías, versículo 1. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Versículos 12 y 13. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento.
No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es debido a esta actitud de Edom que se le advierte que ahora quizás está alegre ante la desgracia de Israel, pero que el juicio vendrá sobre ellos y la destrucción que vendrá sobre los edomitas también será terrible. Y finaliza el libro de Lamentaciones capítulo 4 con las palabras de aliento dirigidas a Sión. Versículo 22. Ya está cumplido tu castigo, hija de Sión. Nunca más hará él que te lleven cautiva. El objetivo de este castigo enviado a Israel era salvarlo de sus pecados, llevarlo a recapacitar. Entonces, cuando este pueblo entre en sí, Dios perdonará y restaurará, y si este pueblo es fiel, nunca más experimentará el cautivo. Pero la hora de rehabilitación de Sión era la hora de justicia divina contra Edom, que se alegró de la ruina de Judá. Sión será restaurada por el Dios de amor. Grande es su misericordia y tendrá su lugar el pueblo de Israel en lo más grande de la tierra, porque Dios le restaurará. Lamentablemente, esta promesa condicional no se cumplió. Apreciado amigo y hermano, Dios desea que nosotros, que hemos recibido los privilegios del cielo, los dones de su bondad, los que hemos sido rescatados de las tinieblas, vivamos a la luz de la verdad confiada. Grandes bendiciones conllevan grandes responsabilidades. Debemos ocupar nuestro lugar como mensajeros de esperanza y vida y levantar con valor las verdades del amor de Dios al mundo para que ellos sigan la luz y también salgan de las tinieblas. Que cada día podamos consagrarnos para cumplir esa labor importante. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te lleve por caminos de paz. Amén.